Buen día República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los que nos siguen y que nos siguen ya con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Yo agradezco un montón la cantidad de mensajes que voy recibiendo. Mensajes por Facebook, mensajes por Messenger, por WhatsApp, un montón, un montón. La verdad que estamos en deuda con ustedes porque no nos da el tiempo en estos cortos programas de lunes a miércoles. Por lo pronto, no nos da el tiempo de compartir tantos mensajes. Además, tantos mensajes inteligentes, con aportes de datos, con análisis, con complementos analíticos de la realidad uruguaya respecto a lo que uno va diciendo, también con mucha documentación y a veces también con el afán de colaborar y corregir en algunos aspectos o complementar lo que uno dice. Yo agradezco un montón. Yo que sé, por acá tengo mensaje de Jorge Manice, de Manuel Geraldo, de Alberto Delgado, de Francisco, de José Eduardo Cruz, de Susana Gulla, de Adrián, de Rubén del Priore, de Andrea Nieto, un montón, de Nora Montero que me manda ahora, mirá, y manda por Facebook también mensajes. Y tengo en los dos celulares, ¿no? Me llegan al 093-829-272, 093-829-272, y también llegan al mío que no lo doy al aire porque este es un celular de mayor intimidad y si no, sinceramente, me enloquezco, ¿no? Con la cantidad de llamados que afortunadamente tenemos en el programa, que tenemos por la cantidad de seguidores que hay en este programa, en el que intentamos desde Libertas, desde nuestra organización civil, y bueno, colaborar con el país, con nuestra ciudadanía respecto a esos valores que parece en muchos aspectos van quedando como anacronismos, lamentablemente. Cuando hablamos de valores como la democracia, la república, un Estado republicano, democrático, cuando hablamos de las libertades y las libertades concebidas en nuestros estados democráticos republicanos a partir o a través de esa ingeniería indispensable que es el Estado de Derecho. Vamos a hablar hoy en la segunda parte del programa respecto a eso y la cantidad de confusas ideas que hay, inclusive en el presidente de la República. Hoy escuché una cosa increíble declarar de parte del presidente en respuesta a supuestos o pseudos reclamos de pseudos derechos sindicales o gremiales de los estudiantes y del gremio de FENAPES a su vez para con las autoridades en materia de reforma educativa. Se están confundiendo deberes ciudadanos con derechos. Es increíble. Está con nosotros ya el economista Jorge Caumont, a quien agradecemos un montón su participación de los miércoles. Es nuestro consultor, es el asesor en economía, es con quien aprendemos de esta ciencia, digamos de esta ciencia arte, que es la economía, y que en definitiva es la que nos indica cómo podemos vivir mejor o nos da las razones de por qué no estamos viviendo mejor de lo que estamos. La economía que va dando números sorprendentes en el mundo a raíz de esta pandemia y de esta guerra instalada, de la invasión de Rusia a Ucrania y del cambio de planteos geopolíticos, la reconfiguración del mundo, bueno, está dando cifras increíbles, ¿no? La última medición de inflación en los Estados Unidos sorprende, cayó menos de lo esperado. Según la publicación de Infobae, fue del 8,3% interanual. Bueno, tengo datos por acá. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? A ver si podemos escucharlo. Hola. Estaba por ahí, me dice Damián, que está en línea. Ya está, dice Jorge Caumont. ¿Está por ahí, Jorge? Bueno, parecería que no, que se cortó la llamada. Tenemos por acá, miren, acá tengo datos interesantes, sí, publicados en Infobae. Los datos de hoy muestran más avances en la reducción de la inflación global en la economía estadounidense. ¿Por qué digo? Porque Estados Unidos es el parámetro, ¿no? Es el referente. Es, como está Estados Unidos, más o menos podemos ver cómo está la economía mundial. Y también podemos trasladar esto a la Europa desarrollada, que también está con graves problemas en materia inflacionaria, en materia de suministro de energía.
y toda esta pelea, ¿no? A partir de este patoterismo de Putin para con el mundo libre, lo que escuché ayer, increíble, ¿no? Lo que llegó a decir Putin respecto al mundo libre, además, con esa vaguedad o esa generalidad, el mundo libre. Queda claro que él no se siente el mundo libre, ¿no? Eso queda clarísimo, y que sus aliados no se sienten parte del mundo libre. Porque así lo hablan, así lo dicen, es increíble. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, perdón, se cortó. Y bueno, ¿qué vamos Estoy a hacer? caminando, aunque parezca mentira, tuve que venir al centro y ta. Y y bueno, son Está haciendo. los deberes de la profesión Sí, claro, o las claro, obligaciones de la profesión. Bueno, ¿cómo está exactamente. todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien, Jorge. Bueno, y usted entonces haciendo un poco de Bueno, ejercicio, caminando. Está frío, hay que cuidarse, está sí, un poco fría la cosa. sí, Y, sí, sí. Dejé el auto y ahora voy caminando. está bien, me Bien. parece muy bien. Yo le Bueno, decía a mi viejo seguido eso y no me hizo caso igual. Yo le decía, dejá el auto un poco, papá, dejá el auto y salí a caminar. Jorge, los datos, bueno, van mostrando que el proceso inflacionario sigue en Estados Unidos, sí, bueno, en Europa también. sí, sí. ¿Cómo está Sí. acá? ¿Cómo está el panorama uruguayo acá? Bueno, acá el último dato bajó un poquitito, pero no mucho. Ujú, Y esto va a seguir así hasta que lleguemos al mes de febrero, marzo, abril, ajá, porque cuando uno mira lo que ha subido, vemos que lo que ha subido no es todo, sino que son tres o cuatro grandes rubros, como la alimentación y la parte de combustibles y eso, claro. que se reflejan en el índice. Pero yo creo haberte dicho ya y haber mencionado que la inflación es un aumento sostenido y generalizado Ujú, de los precios. ujú, Y acá lo que hemos visto es que los primeros 3 o 4 meses del año, ajá, eh, la inflación de esos meses, debido sobre todo a la crisis entre Rusia y Ucrania, pero ujú. también antes, un poquitito antes, debido al famoso tema de los stocks y de los problemas logísticos, algunos Sí, precios significativos habían subido, pero no todos han subido. Por ejemplo, había subido el trigo, y con ajá, el trigo tenés una gran cantidad de alimentos, ¿no? El trigo se había claro, duplicado sí, y tenés muchos productos que se hacen con harina, etcétera, que han subido en Uruguay. Ahora bajó a la mitad de vuelta. claro. Entonces, debería ser lógico, ¿tá? Lo cual va a ser difícil que sea si no se anuncia que ha ocurrido eso, que bajen. Si vos no decís, che, pero ¿y por qué sigue tan alto el precio del pan o el precio... Eh, a ver, De todos los panificados, sí, sigue alto. escucha, Sí. Hola. Se fue la señal, Jorge. Se ve que hola, al estar en movimiento se va sí, un poco la señal. sí, me voy a quedar parado acá ahora. Entonces, lo que mencionaba yo es que, bueno, ahora bajó. Habría que Ujú, decir, ¿no? ¿Por qué sí, siguen altos esos precios y no bajan los precios de los derivados de la harina, etcétera? Sí, o del trigo. Si el precio del trigo ahora es la mitad. No sé si me explico. sí, perfecto. Sí, sí, Debería, claro, claro. debería, debería, digamos, decirse, ¿no? Ujú, Me- Informar a la población que ahora ya no es un problema de que el trigo está alto, ¿no? Lo mismo con los combustibles. Los combustibles ha caído el precio del petróleo. Es cierto que antes no habían ajustado como se debía el precio de los ujú, combustibles, pero ujú. ahora debería ser, es probable que en el mes de septiembre el precio del combustible caiga de vuelta. Claro. Entonces, con la inflación de septiembre, que se va a conocer los primeros 3 días de octubre. Ujú, Entonces, eso va borrando, digamos, los efectos de ciertos precios, del aumento de ciertos, no todos los precios, ujú. en el índice de precios.
O sea, claro, eso es lo que claro. está ocurriendo. O sea que en Uruguay no hay una inflación de todos, sino de algunos precios debido a problemas del exterior, Sí, problemas exógenos, si que se quiere llamar, mm, que han ocurrido, ¿verdad? sí, Así que eso es un poco la visión que yo tengo respecto a el aumento de precios. No es como en el caso de Argentina. En el caso de bueno, Argentina vos tenés un aumento de precios que está ligado a un aumento sostenido y muy fuerte de la mm, emisión monetaria, pero acá la emisión monetaria en los últimos 12 meses subió 2%. claro, Entonces, va a seguir cayendo. Entonces, no podés achacarle mm. a un problema de fuerte expansión monetaria lo que está ocurriendo con los precios. Daban una estadística ayer, Jorge, en La Nación del el proceso, llamémosle, de alza de precios o inflacionario. Claro, ellos miden también de acuerdo a cómo devalúa el dinero y cómo suben los distintos tipos de dólares, pero mostraban los costos, ¿no? De lo que sería el alza de Sí, precios al consumo de esa canasta básica, ¿no? Todos los productos del consumo, que es lo que más afecta a la gente. Pero daban promedios mensuales. Por ejemplo, Uruguay sí, está en un 0,8, Brasil en un 0,7. En cambio, Argentina tiene un 6,7% de inflación por mes. Por eso ellos hablan sí, de los sí, tres sí, dígitos, ¿no? Interanuales. Lo que yo noto claro, acá, Jorge, claro, es ese alza de precios, ese alza de los costos de precios a los productos básicos, ¿no? A los productos que integran la canasta. Ha subido todo. Yo el otro día fui al claro, almacén y me decía el almacenero del barrio, subió todo de nuevo. Ah, mirá, y bueno, ¿qué va a hacer? Le sí, digo, sí, ¿no? sí, Porque además a veces veo que tiene sí, segunda estas cosas, ¿no? Hay gente como diciendo, ¿viste que sube todo en este gobierno? Bueno, está bien. Subió hace todo, sí, creo que siempre estuvo subiendo todo, todos estos años anteriores siempre subió todo. A su vez venimos de una plataforma, se puede decir así, tenemos una plataforma inflacionaria del 2019 al 2020 muy alta, ¿no? Interanualmente Uruguay claro, registraba claro, esa inflación. claro, claro, sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo personalmente creo que la inflación en los 12 meses a mayo, junio del año que viene va a estar en el orden del 6,5. Mm, O sea, un 33% menos de lo que está hoy, ¿no? claro, Hoy está 9,5 en sí, 12 meses y va a sí. estar a 6 y algo este, dentro, de, dentro de 8 meses. Et- O sea que es cuando se borran los efectos, porque cuando tú decís inflación interanual, mm, estás considerando la inflación de 12 meses, ¿verdad? sí, ¿Cuánto seguro, subió el índice de precios en 12 meses? exacto. Cuando tú empieces a sacar los meses, poner los nuevos meses y sacar los correspondientes del año anterior, que fueron excesivamente altos por el tema de Ucrania, etcétera, Sí, eso va a hacer disminuir el índice del costo de vida. claro, claro, sin Así que duda. yo qué sé, Sí, en el esa es la promedio, visión digamos, en mía. ese Yo creo que, cociente, el promedio va a bajar, claro, sin duda, porque van a haber meses claro, que no van a tener tenés, tanta inflación. si tú tenés, por ejemplo, unos 7 en el segundo mes del año Mm, ¿no? Y cuando venga febrero el año que viene, bajás el 1,7 y pones el correspondiente a ese mes, que puede ser 0,6, bueno, ahí claro, nomás te bajó un 1,1. claro, ¿Me explico? sí, seguro. Y en ese La acumulado de inflación meses, interanual. claro, claro, sin duda. Además, también hay que explicar que cuando uno dice inflación interanual es el promedio general de todos los precios, ¿no? Eso es la Sí, inflación, sí, el, sí. el proceso sostenido al Sí, cabo la de 12 inflación es meses. Sí, de todo. Es así, claro. tal cual. Yo creo que vamos a bajar la inflación, no me cabe duda. No vamos a entrar todavía en junio del año que viene a lo que quiere el gobierno, que es entre 3 y 6, pero vamos a estar cerca del Mm, 6. Eso claro. es lo que yo veo. Sí, sí. Es- No llegó el gobierno, todavía nunca llegó a ese rango al que quería llegar, ¿no? Entre el 3 y el No, 6. no, Creo que estuvo en un este 7 como gobierno no, y tanto, el ¿no? otro, y el otro estuvo No, bueno, el otro no, 10, el otro, 10 o 15 años que tampoco. el otro yo creo que nos decía cualquier cosa. Nos decía siempre, ¿se acuerda cuando nos decían? Eso para mí era la evidencia. ¿Vio cuando el delincuente se regala cuando dice, yo no lo hice? Bueno, ya estamos, es Sí, una semiótica. Bueno, ellos siempre decían,
no queremos llegar a la franja, ¿cómo era que decían? A la línea psicológica de los dos dígitos. ¿Y para qué decían eso? ¿Se acuerdan que todo el tiempo decían, el gobierno no quiere estar en la línea esta psicológica de los dos dígitos de inflación? Bueno, se ve que hacía rato que estábamos en los dos dígitos y nos ponían 9 coma tanto, 8,9, 9, y después estábamos en el En 9 el coma caso, tanto siempre. para ver la diferencia con Argentina, Sí, Argentina tiene un déficit fiscal, ¿está? sí, sí, Grande, grande. del orden del 3% de la producción de bienes y servicios del país, Sí, primario. sí, Es decir, que debería tener que conseguir plata para financiarlo. claro, Nadie le presta, claro. ¿ah? O subir los impuestos, pero ya subir más de lo que lo subieron, Mm, sobre todo las exportaciones y demás, es difícil. mm. Entonces, ¿qué es lo único que le queda? El crédito que le puede dar el Banco Central, es decir, darle plata, Sí, emitir, sí, ¿verdad? Entonces, mm, esa emisión es sumamente alta y la mm, gente esos pesos no los quiere. claro, Entonces, intenta comprar rápidamente bienes y servicios y los precios suben. sí, No puede ir a otra cosa que no sean bienes y servicios porque no puede comprar dólares, no exacto, puede comprar nada. sí. Entonces vos ves eso y decís, qué distinto que es al caso de Uruguay, ¿no? No, Porque totalmente distinto. Mm, En el caso de Uruguay vos tenés una expansión monetaria que es sumamente baja, mm, ¿no? sí, Ahora, yo creo que cambiando, digamos, el enfoque, mm, yo creo que Argentina, si bien es una vergüenza, la mm, conducción económica que ha tenido en los últimos tiempos y antes, mm, también es una vergüenza lo que hace el Fondo Monetario Internacional y el gobierno norteamericano, presionando al gobierno, al Fondo Monetario para que le haga otro ot- programa y logre que le presten plata al BID, el Banco Mundial y otros por el estilo. sí, Es vergonzoso, sí, porque en definitiva, al tipo que se porta bien, al país que se porta bien, ¿no? Lo desconocen que se porta bien, ¿tá? Y tratan de ajustarlo y hay espacio para más impuestos y como dicen todos estos que dicen, no, hay espacio para cobrar más impuesto a la renta y vamos al impuesto a la renta personal, más tasa o más generalizado, cosas por el estilo, porque es bueno para redistribuir el ingreso. Bueno, claro, eso es vergonzoso, sí, vergonzoso. Es sí, cierto, sí, vos le das la plata, bueno, pero ¿para qué le das la plata? claro, Que te vengan otros más a pedirte. sí, 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 O sí. sea, grabás a los que pueden invertir, ¿no? Entonces Una pésima señal. eh, Sí, sí, pasa lo que pasó en la última etapa, los dos últimos ejercicios del gobierno pasado. Qué mm, fenómeno, había que subir, había que entregar para redistribuir, pero la inversión se vino al piso, el empleo caía significativamente, entonces sí, vos ves eso y decís, bueno, está, que se joroben, ¿no? Se, sí, 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 no sé. sí, 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 sí. Yo Sí, ¿se veo, acuerda por cuando ayer me ejemplo, comentaba un amigo, era Lagarde, cuando estaba de presidenta del BID, era o del Fondo Monetario? sí, del Banco Que les prestó Monetario. 50.000 millones de dólares ya en una situación penosa Argentina, ya daba vergüenza ahí, y ahora vuelven Claro, a plantear ese 40 mismo, mil millones. por eso, Sí, por sí. eso. Es una señal espantosa, espantosa. O Sí. sea que el Fondo Monetario Mm, lo único que tiene es la ignorancia de la gente para poder valorarlo. Si vos tenés que sí, ponerle del 1 al 10, le tenés que poner 3 o 2. ¿Tá? sí, Pues sí. bueno, fue el que quería que Uruguay desfolteara, igual que Argentina. ¿Dónde Claro, estaríamos sí, hoy? sí, En el claro. 2002. Sí, ¿Vos te das sí, sí. cuenta? No, es impresionante. Además, el Fondo Monetario parece ya una especie de organismo que plantea, dele Eh, para adelante con los planes populistas, ustedes denle para adelante con esos proyectos de asistencialismo y entregar plata y subsidiar que nosotros le damos plata, después le prestamos, le prestamos.
estamos en esa ecuación, parece, Sí, 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 como usted dice. Entonces, exactamente. a los países más serios, es como con las personas que tienen ese mérito del ahorro, de la inversión correcta, bien pensada, ponderada, la producción, el esfuerzo de producir, bueno, no son valorados porque el otro que gasta y gasta, dilapida el dinero, igual le dan, le vuelven a dar y a dar y a dar dinero. Qué Claro, señal, ¿eh? claro. Sí, 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 tremendo, tremendo. No, es complicada la cosa. Es Sí. muy complicado porque además, vos fíjate que los organismos multilaterales de crédito, Mm, ¿no? Tienen su gente economista, sus economistas. sí, Y todos a los cuales contribuimos nosotros, los contribuyentes, ¿no? Al pagar todo eso, claro. este, vemos que hay una duplicación impresionante de actividades. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene sus estimaciones macroeconómicas, el Fondo Monetario, que está en el mismo lugar donde está el Banco Mundial, que hacen las reuniones anuales y semestrales juntos, etcétera, tienen también dos equipos económicos, el del Banco Mundial y el Mm, del Fondo Monetario. Después está la CAF, ¿no? mm, Y así mm. sucesivamente. Vos decís, pero loco, para un poquito, Ya. ¿no? Y además todo se hace a gran distancia, ¿no? A gran distancia quiere decir que leen números. No Sin sé si conocer la realidad de los países, claro, sentados en sus butacas en una oficina leyendo números, leyendo papeles, estadísticas, o va entonces digitalmente ahora. vos mirás eso y decís, qué desperdicio, qué costo social que tiene la burocracia internacional, ¿no? Pero el Sí, costo social, en parte, lo pagamos todo. todo, Somos claro, nosotros los que pagamos, ¿no? Somos claro. los que tenemos que bancarlo. Bancar la Es deuda, brutal, claro, claro. es brutal, es Sí, brutal, tremendo. es Sí, 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 brutal. sí, Pero sí, bueno, sí. Estamos en ese este, esquema global, Jorge. Lamentablemente, el mundo agarró para ese lado, ¿no? Con sí, burócratas, creciendo esas burocracias internacionales y nacionales, y a su vez veo esa connivencia entre esas burocracias nacionales con esas burocracias internacionales, haciendo este tipo de trasiego de dinero, ¿no? En una especie de ingeniería financiera sobre la base de los préstamos y endeudamiento de países, y esos gobiernos, por lo menos acá en Latinoamérica lo vemos, que son gobiernos que utilizan ese dinero no para la inversión ni crecimiento en infraestructura o para propiciar obra, sino que es para desplegar planes asistenciales, ¿no? Planes como lo vemos en claro, Argentina, escandalosamente. Pero acá hablaban lo mismo, ¿se acuerda que acá planteaban exactamente lo mismo? Cuando vino la pandemia, salían con total intensidad y agresividad las voces de Olesker, de Vergara y de muchos más a decir por qué el gobierno no iba al Fondo Monetario o al BID, que tenía estos organismos abiertos, que era el capital y que ellos decían que le habían dejado, el capital que nos habían dejado, sí, porque Uruguay tenía todas las puertas abiertas para solicitar préstamos multimillonarios. Teníamos algo así sí, como, sí, creo que una especie de crédito por 3.500 millones de dólares como para poder acudir a él. Y bueno, y hubiera sido tremendo. ¿Para qué? Para trasladar eso a el salario básico universal, ¿cómo era la renta básica universal? Se me mezcla lo del salario de los argentinos ahora. La renta básica universal. sí, Y bueno, sí, sí, es así, ¿no? Está esa mentalidad. es brutal, es Es brutal, brutal. es brutal. Sí, sí. ¿Y qué me decís? ¿Cuáles son los efectos económicos del paro general de mañana? Es decir, todo Y, lo a que ver, mencionaba el principal del PIT-CNT respecto a las razones por las cuales se hacía el paro le general, digo las razones, no sé si lo viste. sí, lo vi, sí. Sí, ¿Sabe cuáles son las razones? las razones, ¿no? Sí, la falta de No, trabajo de pero son calidad, todas. la pobreza y Ahora, la reducción de quién los tiene que, salarios. en la parte de falta de trabajo de calidad, ¿qué quiere decir eso? No sé, Es inocuo, es una cosa, no sé una qué quiere decir. proclama inocua, no Sí, tiene sí. nada que ver. Es decir, No, no, el- la demanda por trabajadores es en función de lo que se hace, ¿qué vas a forzar a quién? Si, no, claro. si después lo grabás, vas a ver. Es, Y además, ¿está preparada la persona para trabajos de calidad?
Claro. ¿Tenemos mano de No obra de lo sé. calidad? ¿Hay mano de obra de alta calidad? Sí, ¿Cuántos son? ¿Sacaron las cuentas? ¿Hay estadísticas? ¿Tienen números? ¿Y para qué, no? Como usted dice, ¿y después para qué está el tipo de tema, actividades? claro, no, pero es brutal, Es brutal, brutal, sí. realmente Lo es, del salario, por ejemplo, Jorge, dicen, pero no dijeron que en la última rendición de cuentas se había puesto de acuerdo COFI, salieron todos contentos que se hacía el ajuste salarial para la recuperación del salario real, que hasta fue motivo sí, de sendas interpelaciones a la ministra de Economía y dale con lo de la reducción del salario real. Y bueno, no se habían puesto de acuerdo que se recuperaba el salario real. Y ahora plantean sí, sí, la sí, pérdida del salario, otra vez lo mismo, la pérdida del salario además de los empleados públicos, sí, ¿no? Porque sí, siempre sí, estamos hablando del empleado público, ¿no? Porque el empleado privado sí, ya sí, es sí. otra realidad. Eso Lo que ahí no. pasa, lo que, lo que pasa, estamos viendo un ataque al gobierno, digamos, desde muchos lugares, no solamente desde la oposición, Sí, también desde el PIT-CNT y, claro. y desde otros lugares también, organizaciones sociales, Mm, cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí. uno dice, pobre, pobre el gobierno, ¿no? Que tiene que enfrentar todo eso Mm, y simultáneamente llevar adelante medidas que, como las que se han tomado, mejoraron sensiblemente a pesar de la pandemia el empleo, ¿no? El empleo creció respecto a febrero del 2020, sí, creció significativamente, ¿no? sí, Bueno, ya lo sí. hablamos, el desempleo cayó Sí. de 10,5 a 9, a 8 Mm, y algo, perdón, no a 9, a 8 y mm, poco. Entonces, mm. Bajó el déficit bueno, fiscal también, lo bajaron. Estaba en el sí, 5,1. también, Está en el 2, a la sí, mitad sí, sí, prácticamente. Sí, sí. No, en ese sentido es un gobierno, yo siempre digo lo mismo, es un gobierno que en materia económica se plantea infinitamente superior, un gobierno razonable, aplicando, digamos, la teoría económica como hay sí, que aplicarla, este, pero yo veo que no alcanza con eso, porque este gobierno entró en un contexto de país ya demasiado hacia la izquierda. Hay una izquierda organizada con un poder de fuego muy grande, porque como usted dice, no solo ya sí, es el Frente Amplio, sino que yo le llamo izquierda organizada porque es un plan de país, es el convencimiento de un gran sector de la población que quiere lo que les adoctrinaron durante 15 años, quieren otra cosa, quieren esto de lo que hablábamos antes, quieren un sí, país de subsidio, de asistencialismo, y están hablando impensantemente de distribución de riquezas y de muchos derechos que están confundiendo con deberes sí, ciudadanos. Ahí yo creo que está en un sí, débil sí. gobierno. Lo veo un gobierno débil, pero que me parece que está acomodado simplemente a su gestión de administrador de un Estado populista, ¿no? Nos han dejado un Estado populista. Si uno empieza a revisar, Sí, va a ser motivo ahora de la segunda parte del programa, empiezo a revisar los cambios sustanciales que tendrían que haber sobrevenido ya en este periodo de gobierno con este componente parlamentario que le permitía hacerlo y no encuentro un cambio sustancial. Hay cambios instrumentales, son los de la LUC, pero voy a explicar por qué son yo, instrumentales. Han corregido funcionamientos del Estado, pero cambios como para recuperar nuestro Estado de Derecho, no. sí. Entonces ahí hay un problema grave, hay un problema bastante complicado. Yo, yo no, en la parte política yo no me meto mucho, pero lo que me indigna es cuando se habla con mentiras desde el punto de vista económico, ¿tá? Claro, Es decir, claro. cuando vos decís, no, así alegremente, hay que subir el salario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Pero o para, hacemos un paro por eso, pero ¿no? para, ¿cuáles son las consecuencias que tiene eso? No, no, porque tiene todas las metalúrgicas tienen que aumentar tanto. Pero hay empresas dentro de las metalúrgicas, por ejemplo, que pueden estar bien y pueden dar más de repente, y otras Mm, que están y que están sujetas a eso, pero que mm. están mal, entonces no lo pueden dar. No sé si me explico. Sí, claro, Yo claro, creo que sin duda. las negociaciones colectivas tienen Sí, que ir tienen que dejar de ser colectivas en el sentido que abarca a todos e ir sí. a la empresa, el empresario de la empresa con el sindicato de la empresa, que Bueno, son ahí los toca que un punto. saben, Ujú. y bueno, está, ¿qué me Ahí importa? toca un punto clave, Desde el veo, punto de Jorge. vista, Ese es uno de los desde el puntos punto que, económico es claro, eso. exacto, exacto. A ese punto yo voy a ir Si ahora, no te porque ese gusta, es bueno, uno de los entonces, aspectos. ¿Y sí?
¿Y sí? sí, sí, Eso refleja una concepción económica de un país. El modelo sindical que usted tiene, qué sistema de relaciones laborales hay a través de qué sistema. Ah, este sistema corporativo de negociaciones colectivas, de sindicatos por sí, actividad, únicos, además, son los únicos reconocidos por el gobierno para negociar y llegar a acuerdos colectivos. Y bueno, entonces, si vamos a sí, seguir aplicando aquella receta maldita de Mussolini con la Carta del Laboro, porque es eso que lo trajo Juan Domingo Perón, y acá se lo aplicó en la época de Amézaga, después se lo dejó aplicar, y Sanguinetti lo instala de nuevo cuando empieza la democracia, eso vino para quedarse, y este gobierno parece que es una verdad incontestable, jamás ha planteado siquiera, bueno, estos señores, sí, vamos a desactivar esto, porque esto perjudica todo el modelo económico del país. ¿Vio? Ahí hay un punto, usted va a un claro, punto clave. A eso me refiero yo con cambios institucionales que se tendrían que haber dado, porque si no, vamos a seguir con más de lo mismo. sí, sí, Es lo decía Einstein, ¿no? Aquel que siempre hace lo sí, mismo va a tener los mismos resultados. Es así. Pero bueno, muchas gracias. ¿qué vas a hacer? Claro, así es. Bueno, Jorge, Vale, muchísimas lo gracias, que, ¿eh? perdón que esta gente mierda es complicado, pero bueno, Y bueno, eh, lo bueno es poder aprovechar estaba con eso. todos estos Sí, conceptos y que usted nos pueda seguir nutriendo de estos conceptos económicos. Lo espero el miércoles que viene, Jorge. Le mando un gran abrazo. Cuídese, ¿eh? ¿cómo no? Camine con calma, mire bien las Igualmente, chao, baldosas porque veo que gracias. está complicado el tema Montevideo. Sí, mañana. Chao. Un abrazo, que pase muy bien. El economista Jorge Caumone conversando con nosotros en su columna de los miércoles. Vamos a una pausa y entramos con este tema al que ya me hizo, digamos, de alguna manera adentrarme o entrar el economista Jorge Caumón, que son los cambios que no han venido y por qué esa negociación de paz, otra vez, ese pacto de paz entre qué, entre quiénes, entre el presidente del Frente Amplio y todo el sistema político y muy particularmente la coalición de gobierno y sus representantes. ¿Y por qué plantea Fernando Pereira bajar los decibeles de algo que ellos detonaron ya desde el inicio de este gobierno? ¿Cuáles son las razones? ¿A qué se debe que plantee esa necesidad hoy de bajar los decibeles de los agravios, de la tensión política, sobre todo de esta lógica de la confrontación o el antagonismo, que a su vez es un negocio muy rentable para las izquierdas organizadas en nuestro continente, muy particularmente para el Frente Amplio y el PIT-CNT, que trabajan en conjunto? Quédate ahí.